¡Mueve la cabeza, Rocky! ¡Haz algo! ¡Demonios! ¿Qué rayos haces? Ese tipo te noqueará en un segundo. Vamos, Rocky, no es un juego. ¿Quieres vivir en un hospital durante 5 semanas? Si no te cuidas, te matará. Está bien. Vamos, vamos, la cabeza en los hombros. Piensa en la pelea, piensa en la pelea. Clover tratará de aniquilarte, Rocky. ¿Eso es lo que quieres? ¿Así quieres? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Quieres dañarte? ¡Pelea con él! Cloverman lo tiene acorralado. Lo tiene contra las cuerdas. Está atrapado en su propia esquina. ¡Un gancho! ¡Un gancho! ¡Un gancho! ¡Diablos, Rocky! ¡Vamos! ¿Qué pasa contigo? Mañana. Lo haremos mañana. ¡No hay ningún mañana! ¡No hay ningún mañana! ¡No hay ningún mañana! Nadie respeta a alguien tibio. Y eso no tiene que ver con ser ruidoso, agresivo o dominante de forma caricaturesca. Tiene que ver con algo más profundo. La tibieza comunica falta de forma, falta de centro, falta de dirección. Y la mente humana detecta eso más rápido de lo que creemos. Desde la psicología social, esto tiene bastante sentido. Las personas evalúan constantemente dos cosas en los demás: si alguien les genera cercanía y si alguien les transmite solidez. En muchos estudios sobre percepción interpersonal aparece esta idea una y otra vez. Buscamos calidez, sí, pero también buscamos competencia, firmeza, claridad y capacidad de sostenerse. Cuando alguien es demasiado blando, demasiado ambiguo o demasiado complaciente, puede parecer agradable por un momento, pero rara vez se vuelve una figura que inspire verdadero respeto. Porque el respeto no nace solo de que alguien sea buena onda. Nace cuando percibimos consistencia interna. Cuando vemos que una persona tiene criterio propio, límites claros, capacidad de soportar tensión y suficiente identidad como para no disolverse frente al entorno. Y la tibieza destruye justamente eso. La tibieza es psicológicamente extraña porque muchas veces se disfraza de virtud. Parece prudencia. Parece madurez. Parece humildad. Parece control emocional. Pero muchas veces no es nada de eso. Muchas veces es evitación. Y la evitación, en psicología, casi siempre termina cobrando un precio. Los enfoques cognitivo-conductuales llevan décadas mostrando que evitar el conflicto, evitar la incomodidad, evitar la desaprobación o evitar la exposición puede aliviar a corto plazo, pero debilita a largo plazo. Cada vez que una persona se traiciona para no incomodar, su mente aprende una lección silenciosa. Mi seguridad depende de no plantarme demasiado. Y cuando eso se repite, empieza a formarse una identidad débil, dependiente de la aprobación externa. Ahí empieza la tibieza de verdad. Nuts and bolts together on frequency counters. He got me a job in the place that built them. And I was in heaven. And I've never found anyone who said no or hung up the phone when I called. I just asked. And when people ask me, I try to be as responsive, to pay that debt of gratitude back. Most people never pick up the phone and call. Most people never ask. And that's what separates sometimes the people that do things from the people that just dream about them. No en el tono de voz. No en la ropa. No en el volumen. Empieza en la relación que alguien tiene con su propia tensión interna. Porque alguien tibio no suele ser tibio por falta de inteligencia. Muchas veces es tibio porque tiene miedo de pagar el precio psicológico de ser claro. Miedo a ser rechazado. Miedo a que lo malinterpreten. Miedo a que lo critiquen. Miedo a perder afecto, posición o aceptación. Y eso tiene muchísimo que ver con la teoría del apego y con la necesidad humana de pertenencia. Si una persona aprendió muy temprano que debía adaptarse demasiado para ser querida, o que expresar demasiado criterio podía traer castigo, entonces de adulta puede desarrollar una personalidad muy calibrada para no incomodar. Se vuelve experta en leer el ambiente, en suavizarse, en agradar, en ceder, en ajustarse. El problema es que esa adaptación excesiva puede volverla socialmente funcional, pero psicológicamente borrosa. Y una persona borrosa rara vez impone respeto. Puede agradar, puede caer bien, puede ser aceptada, puede ser tolerada, pero respeto profundo no, porque el respeto necesita contorno.
Los psicólogos que trabajan temas de diferenciación del yo, como Murray Bowen y toda esa línea de pensamiento sistémico, insisten mucho en esto. Una persona madura no es solo la que regula sus emociones, sino la que puede mantener su identidad incluso dentro de relaciones intensas. Es decir, puede estar conectada sin perderse. Puede escuchar sin disolverse. Puede amar sin volverse una esponja de expectativas ajenas. Eso es fuerza psicológica. Y la tibieza suele ser lo contrario: conexión sin centro. Adaptación sin estructura. Flexibilidad sin columna. Por eso, aunque muchas veces socialmente se premie el ser agradable, a niveles más profundos la mente humana sigue respondiendo con respeto a quienes proyectan una mezcla rara pero poderosa: apertura con límite, inteligencia con firmeza, calma con dirección. No a quienes simplemente se acomodan. Y esto también se puede leer desde la psicología de la asertividad. Los modelos clásicos de asertividad distinguen entre 3 estilos: pasivo, agresivo y asertivo. La tibieza suele confundirse con asertividad, pero no lo es. La tibieza se parece mucho más a la pasividad bien vestida. La persona pasiva cede demasiado, calla demasiado, se explica demasiado, posterga demasiado y termina enseñándole al entorno que su espacio interno es negociable. La persona asertiva no hace eso. No grita, pero no se borra. No atropella, pero no se encoge. No necesita violencia para marcar presencia. Ese equilibrio es el que genera respeto. Porque el respeto no nace del exceso. Nace del control con solidez. Y aquí entra otro punto importante que varios libros de psicología y comportamiento humano tocan de distintas maneras. Las personas no solo escuchan lo que dices, también leen tu grado de congruencia. Albert Mehrabian fue popularizado muchas veces de forma simplista, pero la intuición de fondo sigue siendo útil. La comunicación no es solo verbal. La gente lee postura, ritmo, vacilación, energía, timing, contradicción, tensión, retirada. Lee si te sostienes o no te sostienes. Por eso alguien puede decir palabras fuertes y aún así no proyectar nada. Y alguien puede hablar en voz baja y aún así transmitir una presencia enorme. Porque el respeto se construye menos con discurso y más con integración psicológica. Cuando alguien está muy escindido internamente, eso se nota. Se nota cuando quiere una cosa pero pide otra. Cuando piensa algo pero lo disfraza. Cuando siente límite pero no lo marca. Cuando se justifica antes de tiempo. Cuando se disculpa por existir un poco más de la cuenta. Cuando entra a una sala pidiendo permiso energéticamente. Eso es tibieza. Y la tibieza, desde el punto de vista de la psicología evolutiva, también tiene un costo. Los seres humanos están constantemente evaluando señales de estabilidad, capacidad y confiabilidad. No solo en el plano romántico, también en amistad, trabajo, liderazgo y jerarquía. Alguien demasiado maleable transmite una señal peligrosa. Quizá no podrá sostenerse bajo presión. Quizá se doblará cuando haga falta firmeza. Quizá no protegerá nada. Quizá no decidirá nada. Quizá no será un punto de referencia. Y eso erosiona el respeto. Porque el respeto, al fondo, tiene mucho que ver con previsibilidad fuerte. No previsibilidad aburrida, sino la sensación de que hay una estructura interna allí. Que esa persona no se va a desarmar con el primer viento. Que no está actuando un personaje. Que tiene un eje. Los libros sobre autoestima profunda suelen insistir en algo parecido. La autoestima real no es pensar maravillas de uno mismo, sino desarrollar una relación lo bastante estable con uno mismo como para no venderte barato cada vez que el contexto te presiona. Nathaniel Branden, por ejemplo, hablaba mucho de la importancia del autorrespeto, no solo de la autoimagen. Y eso viene perfecto aquí, porque nadie puede inspirar respeto sostenido si no se trata a sí mismo con suficiente respeto interno. La persona tibia muchas veces no tiene un problema de imagen. Tiene un problema de autotraición. Se abandona en micromomentos. Se relativiza demasiado. Se ajusta de más. Se modera antes de tiempo. Se frena por anticipado. Y el cuerpo aprende eso. La voz lo aprende. La mirada lo aprende. La energía social lo aprende. Luego esa persona se pregunta por qué no pesa igual que otras. ¿Por qué no la toman igual de en serio? ¿Por qué no genera la misma impresión?
Y la respuesta a veces no está en volverse más escandalosa, sino en dejar de fragmentarse por dentro. Porque ahí está otra gran mentira. Mucha gente cree que para dejar de ser tibia tiene que volverse agresiva. Y no. Eso solo sería una sobrecompensación. Muchas veces la agresividad es tibieza acomplejada con esteroides. Mucho ruido, poca base. La verdadera presencia suele parecerse más a la integración que a la agresión. Es alguien que sabe lo que piensa. Que no necesita forzar para marcar. Que no se derrite frente a la incomodidad. Que puede soportar no gustarle a todo el mundo. Que no convierte cada interacción en una negociación sobre su propio valor. Eso es psicológicamente muy poderoso. Y, de hecho, en terapia muchas transformaciones profundas van exactamente por ahí. No por enseñar a la persona a hacerse más dominante, sino por ayudarla a tolerar el malestar de ser más clara. Porque para alguien tibio, la claridad duele. Marcar un límite duele. Sostener una postura duele. Decir no duele. No sobreadaptarse duele. Pero justamente ahí empieza el crecimiento. Donald Winnicott hablaba de algo muy valioso. La importancia de desarrollar un self verdadero en lugar de vivir atrapado en un falso self adaptativo. Y eso encaja perfecto aquí. Mucha tibieza social es falso self. Una versión funcional, agradable, pulida y aceptable, pero demasiado diseñada para sobrevivir socialmente y no lo suficiente para vivir con verdad. Y el problema del falso self es que puede conseguir aceptación, pero no respeto profundo. Porque algo en los demás percibe que ahí hay exceso de acomodo y poca raíz. La gente quizá no lo formule así, pero lo siente. Siente cuando alguien actúa desde necesidad. Siente cuando alguien está pidiendo validación. Siente cuando alguien está demasiado ansioso por no desentonar. Siente cuando alguien no quiere perder aprobación. Y en ese instante, el respeto se debilita. No porque haya maldad, sino porque el respeto responde a otra lógica, la lógica de la solidez. Esto también se conecta con la psicología del liderazgo. Los líderes que generan más confianza no suelen ser necesariamente los más simpáticos, sino los más claros. La claridad regula. La ambigüedad desgasta. Cuando alguien no transmite una estructura emocional y cognitiva confiable, el grupo lo percibe. Puede ser muy amable, pero no se vuelve referencia. Puede ser querido, pero no seguido. Puede ser aceptado, pero no consultado en momentos decisivos. Porque en momentos de tensión, la gente busca columna, no tibieza. Y eso aplica en relaciones, en negocios, en equipos, en ventas, en negociaciones, en la familia y en la vida entera. Nadie compra con verdadera convicción a alguien tibio. Nadie sigue con fuerza a alguien tibio. Nadie entrega del todo su confianza a alguien que parece que se va a desmoronar en la primera fricción seria. Y aquí viene la parte más incómoda. Muchas personas no son tibias por esencia, sino por entrenamiento. Aprendieron a ser así. Aprendieron que ser demasiado directas era peligroso. Aprendieron que tener carácter costaba afecto. Aprendieron que discutir era romper vínculo. Aprendieron que lo mejor era adaptarse, fluir, suavizarse, hacerse pequeñas. Pero lo aprendido también se puede desaprender. Y ahí está la buena noticia. La tibieza no es un destino. Es una configuración. Se puede desmontar. ¿Cómo?